Durante siglos, la historia oficial nos ha presentado a un Jesús realizando milagros específicos: la multiplicación de los panes, la curación de los ciegos, la resurrección de Lázaro. Pero hay una cara oculta de esta historia, una profunda dimensión de las enseñanzas de Cristo que ha sido sistemáticamente eliminada del registro oficial. Hoy nos adentraremos en las profundidades de los textos prohibidos, en las páginas fragmentadas de la historia espiritual, para descubrir los milagros más poderosos que Jesús realizó, aquellos que la Iglesia consideró demasiado peligrosos para ser conocidos. La revelación final que compartiré con ustedes en este video es tan transformadora que podría cambiar por completo su comprensión del propósito de Jesús en la tierra y, aún más importante, su propio potencial espiritual. Esta no es solo otra teoría conspirativa, es una invitación a despertar una conciencia latente que reside en cada uno de nosotros, un potencial divino que ha sido ocultado deliberadamente por quienes temían perder su poder sobre las almas. En el año 325 d.C., durante el Concilio de Nica, bajo la autoridad del emperador Constantino, la Iglesia tomó decisiones cruciales que moldearían el cristianismo durante los 2 milenios siguientes. En ese momento histórico, se analizaron decenas de evangelios, cartas y testimonios, y solo una pequeña fracción fue seleccionada para componer lo que hoy conocemos como la Biblia. Los criterios de selección no fueron meramente teológicos, sino profundamente políticos. El Imperio Romano, recién convertido al cristianismo, necesitaba una religión unificada, controlable y jerárquica que sirviera a los intereses del Estado. Los textos que promovían la autonomía espiritual y el contacto directo con lo divino representaban una amenaza para este proyecto de poder. Los textos que presentaban a un Jesús más humano, que hablaba del poder divino en cada persona, se consideraban una amenaza para la estructura de poder emergente. Era impropio que una institución en 1900 crecimiento promoviera enseñanzas que minimizaban la necesidad de intermediarios entre lo humano y lo divino. La Iglesia Naent necesitaba erigirse como la única guardiana legítima de los sagrados misterios, como única puerta de entrada al reino celestial. Cualquier sugerencia de que este acceso pudiera obtenerse directamente mediante prácticas internas y autoconocimiento se consideraba una herejía peligrosa que debía ser erradicada. Uno de los milagros más mencionados en los evangelios apócrifos fue la capacidad de Jesús para sanar no solo cuerpos físicos, sino también almas profundamente traumatizadas. En el Evangelio de Tomás, documento hallado en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, Jesús afirma que el reino de Dios está en ti y que si sacas a la luz lo que hay en ti, eso te salvará. Esta no era una enseñanza abstracta, sino una técnica espiritual concreta para despertar la conciencia divina latente en cada ser humano. Jesús enseñó métodos prácticos de autoconocimiento, meditación y contemplación, que permitieron a sus seguidores acceder directamente a estados superiores de conciencia sin necesidad de rituales externos ni autoridades sacerdotales. Imaginen el impacto revolucionario de estas palabras en una sociedad oprimida por fuerzas imperialistas y religiosas. Jesús no solo ofrecía consuelo espiritual, proporcionaba herramientas para la liberación interior. Enseñaba que el verdadero milagro no residía en la transformación de la materia externa, sino en el despertar de la luz interior. En un mundo donde el poder religioso se concentraba en manos de unos pocos, donde el acceso a lo divino estaba controlado por una élite sacerdotal, este mensaje era profundamente subversivo. Fue un llamado a una revolución espiritual que amenazó los cimientos mismos del sistema religioso establecido. Elaine Pages, reconocida historiadora especializada en los evangelios gnósticos, revela en su investigación que textos como el Evangelio de María Magdalena presentan a Jesús transmitiendo conocimiento secreto directamente a sus discípulos más cercanos. En estos textos, la salvación no se describe como un lugar al que ir después de la muerte, sino como un estado de conciencia que se puede alcanzar en vida mediante un profundo autoconocimiento. Jesús no prometió un paraíso lejano,
como recompensa por la obediencia ciega, sino que enseñó que el cielo y el infierno son estados de conciencia que podemos experimentar aquí y ahora, dependiendo de nuestro nivel de despertar espiritual. ¿Por qué se prohibieron estas cuentas? Porque sobrepotenciaban al individuo, porque nos recordaban que todo ser humano posee la capacidad innata de conectar con lo divino sin necesidad de estructuras jerárquicas que controlen ese acceso. Fue un milagro de libertad espiritual, y la libertad siempre ha sido el mayor temor de los sistemas que buscan gobernar las almas. Una iglesia que se establecía como mediadora exclusiva entre Dios y la humanidad no podía permitir la circulación de textos que sugerían que esta mediación era innecesaria, que cada persona podía encontrar lo divino buscando en su interior, en lugar de en el altar. En las primeras comunidades cristianas, antes de la institucionalización de la iglesia, los grupos se reunían en hogares sencillos para compartir no solo pan y vino, sino también experiencias místicas directas. Se hablaba de visiones, sueños proféticos y sanaciones colectivas. Los participantes no eran meros seguidores pasivos de una doctrina, sino experimentadores activos de una realidad espiritual viva. Quienes escuchaban y practicaban se sentían parte de un movimiento transformador, que no podía ser fácilmente controlado por las jerarquías. Estas comunidades funcionaban como laboratorios espirituales donde las enseñanzas de Jesús se experimentaban en su dimensión más profunda, no como dogmas que aceptar, sino como semillas de transformación que cultivar en el jardín interior de cada buscador. El Evangelio de Felipe, otro texto hallado en Nag Hammadi, describe lo que denominaba matrimonio sagrado. No se trataba de una ceremonia externa, sino de una unión interior entre la conciencia humana y la luz divina. Este sacramento sagrado se consideraba el verdadero bautismo, la verdadera comunión, mucho más allá de los rituales físicos. Era un estado de plenitud espiritual donde el alma reconocía su origen eterno. Philip describe este proceso como una alquimia interior, una profunda transformación de la conciencia que trasciende las limitaciones de la identidad personal y revela la naturaleza divina que siempre estuvo presente, simplemente latente bajo los velos de la ignorancia y el condicionamiento. Lo que une a todos estos relatos prohibidos es la insistencia en que Jesús no vino simplemente a realizar prodigios externos para impresionar a las multitudes, sino a despertar en cada persona la conciencia de su naturaleza divina. Este fue el milagro supremo que encendió la llama divina en cada corazón humano. No se trataba de adorar a Jesús como un ser sobrenatural distante, sino de reconocer en él un espejo que reflejaba nuestra propia divinidad potencial. No quería seguidores, sino iguales. No buscaba adoradores, sino compañeros en el despertar cósmico que él mismo había logrado. El historiador Bartman, especialista en el cristianismo primitivo, explica en su investigación que lo que hoy conocemos como los evangelios oficiales representa solo una pequeña fracción de los escritos sobre Jesús. Muchos fueron eliminados deliberadamente porque presentaban una imagen que otorgaba demasiada autonomía al creyente. La diversidad de puntos de vista en los primeros siglos era enorme, y lo que ahora llamamos ortodoxia era en realidad una selección estratégica de textos elegidos para consolidar el poder. El cristianismo primitivo era un mosaico vibrante de interpretaciones, experiencias y prácticas mucho más rico y diverso que la versión homogeneizada que nos ha llegado a través de los filtros de la iglesia institucionalizada. Más allá de la transformación interior, los textos prohibidos revelan milagros de Jesús relacionados con la naturaleza que van mucho más allá de calmar tormentas. Según ciertas tradiciones esotéricas, Jesús enseñó prácticas contemplativas que permitían percibir la energía vital que recorre todo el universo. Para eruditos como Rudolf Steiner, estas enseñanzas fueron la semilla de un conocimiento oculto, la comprensión de que la Tierra es un ser vivo y que la armonía con ella es parte fundamental de la misión espiritual humana. Jesús no nos enseñó a dominar la naturaleza, sino a comulgar con ella,
a reconocer la presencia divina en cada manifestación del mundo natural. Un Jesús que enseñaba una conexión sagrada con toda la creación representaba un peligro para una sociedad basada en la explotación y la dominación. Un pueblo que se siente unido a la naturaleza no puede ser fácilmente manipulado, no puede ser reducido a meros consumidores de recursos. Este milagro de reconexión con la red de la vida fue sistemáticamente borrado de la narrativa oficial. La teología imperante situó a los seres humanos como dueños de la creación, con derecho a explotarla, en lugar de la visión de integración y respeto por todas las formas de vida que Jesús realmente enseñó. Otro milagro oculto que se ha minimizado es el papel de la mujer en la obra de Jesús. En los evangelios canónicos vemos indicios de esto, como en el caso de María Magdalena, pero los textos prohibidos lo revelan con mayor claridad. En el Evangelio de María, ella aparece como la discípula más cercana, la que comprendió los secretos más profundos transmitidos por el Maestro. Según este Evangelio, Jesús confió a María revelaciones de tal magnitud que otros discípulos, como Pedro, se sintieron incómodos. Este texto revela una tensión ya existente en las primeras comunidades cristianas entre quienes buscaban establecer una jerarquía masculina y quienes seguían el ejemplo de igualdad espiritual que Jesús había demostrado. Este milagro no es físico, sino espiritual y social. Un líder que rompe las barreras del patriarcado de su tiempo, reconociendo a las mujeres como iguales, incluso como portadoras privilegiadas de la sabiduría divina. ¿Cómo habría cambiado el cristianismo si se hubiera aceptado este testimonio? ¿Qué lugar ocuparían hoy las mujeres en las estructuras religiosas si la voz de María Magdalena no hubiera sido silenciada? La iglesia que surgió de los concilios y disputas de los primeros siglos fue una institución predominantemente masculina que relegó a las mujeres a roles secundarios, ignorando el ejemplo revolucionario de inclusión e igualdad que Jesús había dado. Lo que encontramos en los textos prohibidos no son simplemente anécdotas perdidas, sino una visión completa que ha sido borrada. Un Jesús que vino no a fundar templos de piedra, sino a despertar templos vivos en cada corazón humano. Un Jesús que no solo transformó el agua en vino, sino también la desesperanza en valentía, la ignorancia en conocimiento, la esclavitud en libertad. Un maestro espiritual que no se conformaba con una adoración superficial, sino que exigía a sus seguidores una profunda transformación, un renacimiento de la conciencia, que los elevara a la misma estatura espiritual que él había alcanzado. En muchos textos apócrifos, Jesús aparece no solo como un maestro moral o un hacedor de milagros físicos, sino como un revelador de los misterios del universo. El controvertido Evangelio de Judas presenta a un Jesús que comparte con sus discípulos secretos sobre el origen de los mundos, las jerarquías espirituales y el verdadero propósito de la encarnación humana. Allí la historia no trata de un Mesías que busca ser adorado, sino de un guía que busca abrir los ojos de sus seguidores para que comprendan que el universo es mucho más vasto y misterioso de lo que imaginan. Jesús aparece como un iniciado en los misterios cósmicos, alguien que comprende las leyes ocultas que rigen tanto el macrocosmos como el microcosmos. El erudito Marvin Mayer, especialista en textos gnósticos, señala que en estos escritos Jesús es visto como un portador del conocimiento celestial, un mensajero que vino a recordar a la humanidad su lugar en el cosmos. Este es uno de los milagros más prohibidos. El milagro del despertar cósmico. La comprensión de que cada alma proviene de una fuente divina más allá de las estrellas y que su destino es regresar a esta plenitud. Jesús habló no solo de la salvación individual, sino de un plan cósmico de evolución espiritual en el que cada ser humano tiene un papel que desempeñar. Reveló a sus discípulos más cercanos mapas del viaje del alma a través de los diversos planos de la existencia, un conocimiento que tradicionalmente se reservaba para los iniciados en los antiguos misterios. Imaginen el poder de este mensaje en los primeros siglos. Un pueblo oprimido por imperios militares y religiosos, al oír que su verdadera identidad no se definía por las cadenas terrenales,
sino por la eternidad del Espíritu. No era solo consuelo. Fue un acto de liberación interior que transformó la forma en que las personas veían la vida y la muerte. La muerte dejó de ser un final temido y se convirtió en una transición, una puerta a una realidad más amplia. Esta visión transformó por completo la relación de la humanidad con su propia mortalidad, eliminando el miedo, tan a menudo utilizado como instrumento de control religioso. Las tradiciones esotéricas también hablan de la capacidad de Jesús para alcanzar estados de conciencia expandidos, en los que revelaba verdades que trascendían el tiempo y el espacio. Se dice que enseñó a sus discípulos técnicas de oración profunda que no eran simplemente palabras repetidas, sino claves para acceder a dimensiones de percepción superior. Estas prácticas, según los manuscritos gnósticos, permitían visiones de luz eterna, encuentros con seres angelicales y revelaciones sobre el propósito del alma. Jesús no era simplemente un predicador de moralidad, sino un maestro de técnicas espirituales concretas que permitían una experiencia directa de lo divino. Si aceptamos que Jesús transmitió este tipo de conocimiento, comprendemos por qué la Iglesia lo consideraba peligroso. Porque quienes aprenden a entrar en contacto directo con lo divino ya no dependen de autoridades externas para recibir la gracia o la verdad. Este era el milagro interior más temido. El ser humano reconectó con su esencia, capaz de escuchar la voz de Dios directamente en su interior. Una institución religiosa que se había establecido como la intermediaria, exclusiva entre el cielo y la tierra, no podía tolerar enseñanzas que sugirieran que esta intermediación era innecesaria, que el velo del templo ya se había rasgado y que el acceso al Sancta Sanctorum estaba abierto a todos. La relación de Jesús con el más allá es otro aspecto oculto. En textos como el Apócrifo de Juan, Jesús explica a sus discípulos que el alma, al abandonar el cuerpo, recorre diferentes planos de la existencia, enfrentándose a pruebas y revelaciones hasta regresar a la fuente divina. Este conocimiento, lejos de ser una fantasía, se asemeja a los relatos modernos de experiencias cercanas a la muerte, documentadas por investigadores como Raymond Moody. Podría ser que Jesús ya hubiera revelado estos misterios hace más de 2000 años, solo para ser silenciado porque otorgaban demasiado poder y esperanza a la gente común. Estas enseñanzas ofrecían un mapa para el viaje al más allá, eliminando el miedo a lo desconocido y la dependencia de rituales externos para asegurar un camino sin contratiempos. La conexión con el cosmos fue otro de los grandes milagros ocultos. En el Evangelio de Tomás, Jesús afirma: «Yo soy la luz que está sobre todo. Yo soy el todo. El todo salió de mí y el todo regresó a mí. Corta la leña y allí estoy. Levanta la piedra y me encontrarás». Aquí se revela una profunda verdad. Comprender el universo no basta si no conocemos la chispa divina que llevamos dentro. Es un llamado a la unidad entre el microcosmos y el macrocosmos, entre el ser humano y el universo infinito. Jesús no se definía como un ser separado y único, sino como una manifestación de la conciencia cósmica presente en toda la creación y que puede despertar en cada ser humano. Este tipo de enseñanza inspiró movimientos místicos como la Cábala, el sufismo y la santidad, que vieron a Jesús como un maestro universal más allá de las limitaciones de una sola religión. Un Jesús que enseña a sus seguidores a ver las estrellas no como simples puntos de luz, sino como símbolos de realidades espirituales. Un Jesús que demuestra que la verdadera grandeza no reside en dominar imperios, sino en el autodominio y el despertar de la conciencia cósmica. Esta visión trasciende las fronteras religiosas y culturales, presentando a Jesús como un avatar de la conciencia universal, un representante de la sabiduría perenne que aparece en diferentes épocas y culturas bajo diferentes nombres y formas, que ahora llegamos a la revelación final, la más poderosa de todas, aquella que no solo desafía las versiones oficiales de la historia, sino que impacta directamente tu vida y tu capacidad de transformar tu realidad. Aquí y ahora, en varios textos ocultos, como el Evangelio de Tomás, Jesús se presenta no como un Salvador distante y único, sino como un espejo
que refleja lo que cada uno de nosotros realmente es. Allí encontramos frases como: si sacas a la luz lo que llevas dentro, lo que traigas te salvará. Si no lo traes, lo que no traigas te destruirá. Estas palabras, censuradas durante siglos, revelan que el mayor milagro no es que Jesús fuera divino, sino que tú también lo seas. Esta enseñanza fue revolucionaria. Un Jesús que sanaba cuerpos podía ser venerado, pero un Jesús que despertaba a los dioses internos era incontrolable. Porque si todos reconocieran la chispa divina en su interior, no habría necesidad de templos de poder, jerarquías autoritarias, ni intermediarios para llegar a Dios. La verdadera iglesia sería el corazón humano despierto. El verdadero altar sería la conciencia iluminada por el autoconocimiento. Este era el milagro que más temían los líderes religiosos: la multiplicación de Cristos en la tierra, el despertar de la humanidad a su verdadera identidad espiritual. No se trata de una metáfora poética. Según eruditos como Elaine Peel y Marvin Meyer, los textos gnósticos insistían en que Jesús veía a sus discípulos no como seguidores pasivos, sino como futuros portadores de la misma luz que habitaba en él. El propósito de su misión no fue ser adorado, sino imitado para que encarnáramos el mismo poder de amor, sabiduría y libertad. Jesús no quiso ser un ídolo en un pedestal, sino el primero de muchos hermanos y hermanas que despertaron a su verdadera naturaleza divina. El milagro más oculto de Bethesda, Jesús, es que vino a recordarnos que no era el único Hijo de Dios. Tú también lo eres, yo también lo soy. Todos lo somos. La diferencia es que pocos se atreven a despertar. Pocos tienen el coraje de mirar hacia adentro y reconocer esta verdad. Por eso su mensaje era tan peligroso. Por eso fue filtrado, mutilado y manipulado. Porque un pueblo que reconoce su divinidad interior ya no es esclavo de ninguna estructura de poder. No pueden ser controlados por el miedo, la culpa ni la promesa de salvación externa. Se vuelven soberanos de su propio camino espiritual. Los evangelios prohibidos no solo hablan de milagros extraordinarios, también insisten en que Jesús invitó a todos a realizar obras aún mayores. En el Evangelio de Juan, incluso en la versión canónica, encontramos esta afirmación: el que cree en mí hará las obras que yo hago, y aún mayores. Esta frase, aunque se conserve, rara vez se interpreta con toda su fuerza, porque lo que realmente significa es que el milagro de Jesús no pretendía ser un espectáculo aislado, sino una semilla que florecería en todo corazón dispuesto. No vino para ser una excepción, sino un ejemplo. No vino para ser venerado desde lejos, sino para mostrar el camino que todos podemos seguir. El milagro supremo no fue convertir el agua en vino, ni devolverle la vista a un ciego. El milagro supremo fue transformar a seres humanos, temerosos, en portadores de luz inmortal. Demostró que la verdadera resurrección no es un evento que ocurre después de la muerte, sino un despertar que comienza aquí y ahora, cuando dejamos atrás las cadenas de la ignorancia y nos reconocemos como seres divinos. Esta es la verdadera salvación, no ser rescatados del pecado por un poder externo, sino despertar a la verdad de quiénes somos realmente, al potencial ilimitado que reside en cada uno de nosotros. Lo que exploramos en este video no son meras curiosidades, históricas ni leyendas olvidadas. Son fragmentos de una verdad que jamás podrá ser destruida porque vive en ti. Jesús no vino solo a mostrar milagros, vino a recordarte que eres un milagro en acción. Y este es el mensaje que ninguna institución podría borrar, porque se transmite de alma en alma, de corazón en cada buscador que se atreve a mirar más allá de lo permitido. Es una llama que permanece viva a través de los siglos, resistiendo todos los intentos de extinguirla, resurgiendo siempre en nuevas formas, en nuevos maestros, en nuevos movimientos espirituales que redescubren la esencia de la enseñanza de Cristo. Si estas revelaciones te conmovieron, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y compartir este video con quienes conoces y buscan algo más que las versiones oficiales de la historia. Comenta abajo qué enseñanza te resonó más, porque tus palabras pueden iluminar a otros en su camino. Juntos, formamos una comunidad de buscadores de la verdad, reavivando la llama del auténtico conocimiento. Soy espiritual que nunca debió extinguirse.
Recuerda, lo que la Iglesia prohibió fue precisamente lo que más podría liberarte. Y lo que escuchaste hoy no es un final, sino un comienzo. El comienzo de un despertar que ya no se puede borrar. La semilla ha sido plantada en tu conciencia. Ahora depende de ti cultivarla, permitiéndole crecer y florecer, transformando no solo tu vida, sino también contribuyendo a la transformación del mundo. Gracias por mirar y ser parte de este viaje de redescubrimiento de la verdad espiritual